Sí, bien, profe. Bueno, comenzamos entonces con nuestra clase de hoy. Lo que teníamos para hoy es ver el ejercicio 39, ¿sí? Que es el que nos había ahí quedado pendiente de patrimonio neto, y ver los cuadros de los ejercicios 40, 41, 42 y 43, de los cuales ya hicimos los ajustes, digamos que es la parte dentro de todo lo que es el ejercicio, es una de las partes más importantes, ¿no? Los ajustes. Si hacemos bien los ajustes, va a estar bien el cuadro, ¿sí? Por eso hay que prestar especial atención. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la clase del otro día? Primero y principal a cómo asignamos los saldos, ¿no? Saldo deudor, saldo acreedor, chequear esas dos columnas, las dos primeras columnas, después hacer los ajustes, ver de trasladar bien los saldos de los ajustes, los saldos ajustados, y si hasta ahí, hasta la sexta columna, con los saldos ajustados llegamos bien, después es cuestión de ir asignando a activo, pasivo y patrimonio neto y resultados. ¿Sí? Bueno, antes de comenzar con el ejercicio 39, dudas, consultas, aclaraciones. Quiero que me comenten las dudas que tengan de estos ejercicios o de la teoría. Tienen el parcial el viernes, así que aprovechen esta clase para despejar todas las dudas que tengan. Profe, Sí, yo tengo dudas sobre el ejercicio 43. sí. No entendí bien todo el tema de los ingresos, impuestos a las ganancias. Ok, bien. Ahora lo vemos entonces, ejercicio 43. Dale, gracias. No, de nada. Celeste pregunta, amortización, ¿en qué parte va del estado patrimonial o de resultado? Bueno, con respecto a amortización, ustedes saben que tenemos dos cuentas, ¿no? Que participan dentro de la registración contable de amortización. Cuando nosotros registramos la amortización del ejercicio, ¿qué registración, qué ajuste, qué registración contable hacemos? Por ejemplo, si estamos haciendo la amortización de un rodado, decimos amortización rodados, por el importe que corresponda, y como contrapartida, amortización acumulada de rodados, ¿sí? Sabemos que estas dos cuentas tienen una variación patrimonial distinta, ¿no? Amortización rodados, ¿qué tipo de cuenta es? De resultado negativo. De resultado negativo. Bien. ¿Y amortización acumulada de rodados? Regularizadora del activo. Regularizadora del activo. Bien, entonces, la cuenta que es de resultado negativo, amortización, va a ir al estado de resultados, ¿no? Cuando armamos el estado de resultados, hacemos ventas menos costo de mercaderías vendidas, determinamos la utilidad bruta, y a partir de ahí empiezan todo lo que son los resultados positivos y los resultados negativos. Dentro de los resultados negativos, vamos a tener, por ejemplo, en gastos de administración, si es que el enunciado dice que amortización va a gastos de administración, vamos a tener ahí como resultado negativo esa cuenta amortización rodados. Y como bien dijeron, amortización acumulada de rodados es regularizadora del activo, con lo cual, ¿dónde va a estar? Va a estar en el estado de situación patrimonial, restando en el activo, ¿en qué activo? En el activo no corriente, en el rubro bienes de uso, debajo de la cuenta que regulariza. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Celeste? Bien, genial. Bueno, después, con respecto a indemnizaciones, ¿entra todo en el parcial? Sí, la parte de ese documento de indemnizaciones es lo que va para la teoría, ¿sí? Es parte de la teoría del parcial. Lógicamente, no me tengo que aprender todos los artículos, incisos y demás. Sí tengo que tener los conceptos claros, ¿sí? Si ustedes vieron, obviamente,
El documento de indemnizaciones les habla de distintas causales de extinción del contrato de trabajo. Las más comunes, ¿no? Indemnización por despido con causa, sin causa, por renuncia. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que tener claro, cómo se liquida esa indemnización según las distintas causales de extinción del contrato de trabajo. Sol, ahí vemos esta pregunta que creo que vos me mandaste también por mail. Vamos a ver cómo queda expuesta la regularizadora tanto del activo como del pasivo en el prebalance. Bien. Bueno, vamos entonces... a ver, vamos con el ejercicio 43, que era uno de los que había generado dudas, para ver cómo resolvemos. Lo que voy a hacer es compartir la resolución del ejercicio 43. Vamos a ver primero en la guía qué es lo que nos dice el ejercicio 43. Bueno, el ejercicio 43 básicamente es, ya les da todo el listado de las cuentas con sus correspondientes saldos. Estos saldos obviamente los tengo que trasladar a las primeras dos columnas del prebalance, ¿sí? Y lo que me dice como datos adicionales es la existencia final de bienes de cambio, esto es para determinar el CMB, la previsión para deudores incobrables, cómo fue estimada en un 2%, esto es para ver qué tenía yo de previsión para deudores incobrables. Recuerden que hago siempre el recupero de la previsión y luego constituyo la nueva previsión. La empresa está alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos con una alícuota del 3% sobre las ventas netas. Obviamente, una vez que tengo el saldo de ventas, tengo que calcular, tengo que aplicar ese 3% y realizar el correspondiente asiento contable, el ajuste de ingresos brutos a ingresos brutos a pagar por ese 3%. No se registraron las amortizaciones del ejercicio. Ahí lo que tengo que ver es si corresponde realizar amortizaciones en este ejercicio o no. Y de corresponder, el impuesto a las ganancias es del 30%. Vamos a ver la resolución de este ejercicio 43. ¿Todos y todas lo están viendo? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, con respecto al primer dato adicional que me da la existencia final de 245, esto creo que ya está bastante asimilado, bastante aprendido, es para determinar el CMB. Tengo la existencia inicial. ¿De dónde surge esta existencia inicial? Mercaderías. De mercaderías, ¿sí? Del saldo que tengo en mercaderías. Esta existencia inicial, ¿sí? No es más que la misma existencia final del ejercicio anterior, ¿sí? Yo comienzo con una existencia inicial en mercaderías de 67.000. ¿De dónde surge el saldo de compras? ¿De dónde saco estos 930.000? De compras. De compras. Y la existencia final es el dato, con lo cual hago existencia inicial más compras menos la existencia final y ahí determino el CMB. Perdón. Recuerden que antes de hacer el asiento del CMB, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darle el saldo de compras a mercaderías, ¿sí? Recuerden que la cuenta compras tiene que quedar en cero, ¿sí? Tiene que quedar saldada. Entonces, le doy los 930 de compras a mercaderías, ¿sí? Dejo compras en cero, hago el asiento del costo de mercaderías vendidas, esto ustedes ya saben cómo hacerlo, costo de mercaderías vendidas y como contrapartida mercaderías, y ahí ya tengo los primeros dos ajustes de este dato que nos da el enunciado. Bien, ¿qué otro dato nos daba el enunciado?
Nos decía que la previsión para deudores incobrables fue estimada en un 2%. Yo lo que tengo que ver ahí es, ¿qué saldo tengo en previsión para deudores incobrables? Tengo un saldo de 4.300. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bien. Ahora, yo tengo que estimar cuál es ese 2% sobre qué cuenta. ¿Sobre las ventas? ¿Sobre las ventas? Estamos Sobre en... el total de deudores por ventas. Exacto, sobre el total de deudores por ventas. ¿Y cuál es el total de deudores por ventas? $215.000. 215.000 pesos. Si yo le aplico el 2% a 215.000 pesos, ¿cuánto me da? $4.300. 4.300 pesos. Fíjense que la previsión que yo tengo ya está constituida por 4.300 pesos, ¿sí? Por eso, acá tienen la aclaración que con la previsión no hay que hacer ajuste, ya que el 2% de deudores por ventas es de 4.300 pesos. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Si yo tuviera una previsión de 3.000 pesos, ¿qué tendría que hacer? Recupero primero esa previsión de 3.000 pesos. ¿Cómo la recupero? Hago previsión para deudores incobrables por 3.000, recupero de previsión para deudores incobrables por 3.000 y constituyo la nueva por 4.300. ¿Sí? ¿Quedó esto? Profe, y si tuviera una previsión mayor a 4.300, ¿se puede ajustar la diferencia o se tiene que recuperar todo? Bien, buena pregunta. No se puede ajustar la diferencia, ¿sí? No puedo netear. Siempre lo que tengo que hacer es recuperar la previsión, por más que la previsión sea por 6.000, la que tengo registrada, recupero la previsión y constituyo la nueva por 4.300. ¿Sí? Perfecto. Bien. A veces en la práctica se netea la previsión, pero no es lo correcto, ¿sí? Y aparte es probable que cometamos algún error en ese camino. Entonces, lo conveniente y lo que queda correctamente expuesto técnicamente es recupero la previsión y constituyo la nueva. Bien, ¿qué otro dato tenía en el enunciado? La empresa está alcanzada por el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Con una alícuota del 3% sobre ventas. Busco las ventas fueron de 1.200.000 pesos. A esto le aplico el impuesto a los ingresos brutos del 3%, y eso es lo que me da los 12.000 pesos, ¿no? ¿Sí? Y entonces hago el ajuste de ingresos brutos a ingresos brutos a pagar. ¿Por qué tengo acá la liquidación de la posición de IVA? Si bien no es algo que me esté pidiendo el enunciado, pero yo cuando hago el traspaso de todos estos saldos a las primeras dos columnas, veo que tengo IVA débito fiscal y tengo IVA crédito fiscal, ¿sí? Con lo cual yo estoy cerrando, no solo el mes, sino que estoy cerrando el ejercicio contable, ¿sí? Con lo cual yo acá tengo que liquidar la posición de IVA, tengo que dejar este débito fiscal en cero. ¿Se acuerdan cómo liquidábamos la posición de IVA? Tengo que dejar ese débito fiscal en cero, tengo que dejar ese crédito fiscal en cero también, y ver cuál es el saldo resultante, si el saldo me da a pagar o a favor, ¿sí? Entonces, liquido la posición de IVA, ingresando el débito fiscal, ¿sí? El débito fiscal, saldo normal y habitual, ¿cuál es? Es saldo acreedor, con lo cual si yo lo tengo que dejar en cero, ¿sí? La tengo que traer como saldo deudor. Lo mismo hago con el crédito fiscal. El crédito fiscal, saldo normal y habitual, siendo un activo, siendo un derecho que yo tengo, es un saldo deudor. Ahora, para dejarlo en cero, lo tengo que traer como saldo acreedor.
Y como consecuencia de esta liquidación de la posición de IVA, determino un IVA a pagar de 56.700 pesos. ¿Sí? Más allá de que obviamente esta es la diferencia que surge entre la partida del debe y el haber, ustedes saben que el IVA a pagar o a favor se determina en función de qué? Del IVA débito menos el IVA crédito. ¿Este se entendió? Sí, profe. ¿Y puede ser que los ingresos brutos den 36.000 en vez de 12 y que ahí esté mal? A ver, sí. A ver, esto tenía un porqué. Bien. Y acá está el por qué registramos 12.000 y no 36.000. Bien, buena pregunta. Cuando yo aplico ese porcentaje sobre las ventas, me da 36.000. Ahora, ¿por qué registro 12? ¿Yo tengo alguna cuenta que diga ingresos brutos No. dentro del listado? Tengo los Sí, ingresos brutos por 24. Fíjense. Busquen ahí en el listado. ¿Lo encontraron? Sí, aparece. ¿Sí? Fíjense, están ahí al inicio de las cuentas, tienen proveedores, caja, mercaderías, rodados, ingresos brutos. Ingresos brutos por 24.000. Con lo cual, lo que me falta de 24.000 para el total de 36.000 es 12. Por eso registro 12. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí. Bien. ¿Qué más? Me dice que no se registraron las amortizaciones del ejercicio. Lo que tengo que hacer cuando me dice no se registraron las amortizaciones del ejercicio es buscar primero qué cuentas de bienes de uso tengo. ¿Sí? Reviso todo el listado y tengo rodados. ¿Tengo alguna más? Inmuebles. Tengo inmuebles por 150. ¿Tengo algo más? No. No. Bien, entonces tengo rodados y tengo inmuebles. Tengo rodados a un valor de origen de 50.000 y tengo una amortización acumulada de rodados por 30.000. Nosotros sabemos por resolución que los rodados se amortizan en 5 años, ¿no? Una amortización lineal de 5 años, con lo cual le corresponde una amortización de 10.000 pesos por año. Ya tiene una acumulada de 30.000, con lo cual este sería el cuarto año, ¿no? Para la amortización del rodado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá está directamente amortizaciones. Ahora yo también podría haber puesto acá amortizaciones rodados por 10.000 a amortización acumuladas rodados por 10.000. ¿Sí? Y separarlo, que esto es lo que yo les sugiero hacer en el examen, ¿sí? Más que nada por una cuestión de ustedes, de que lo tengan más claro. Pongan amortización rodados por 10.000 y pongan amortización inmuebles, en este caso, por 3.000. ¿De dónde surgen estos 3.000 de la amortización del inmueble? Del año de la amortización de año de alta completo. Perfecto. ¿Y cómo lo calculo? Dividido 50, ¿no? Son-
Hago directamente esos 150 dividido 50, los 50 años de amortización de un inmueble. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Tengo la cuenta terrenos? No. Bien, entonces, esto obviamente es porque es un ejercicio integral. Si fuera un ejercicio solamente de bienes de uso, obviamente nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Determinar, y obviamente se los diría el enunciado, ¿no? Determinar qué parte del inmueble corresponde al terreno y qué parte, para saber qué cosa, para saber qué porcentaje amortizo, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos bienes de uso, que dijimos los inmuebles, generalmente hacemos 80-20, ¿sí? O 25-75, y esa parte, ese porcentaje del terreno no se amortiza. En este caso, como no tienen ninguna aclaración con respecto a qué porcentaje lleva el terreno y es un ejercicio integral cuya finalidad no es puntualmente el bien de uso, está bien que lo hagan así, ¿sí? Directamente tomo los 150 y lo divido por los 50 años. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Bueno, y ahí entonces hago el ajuste del asiento de amortizaciones de los únicos dos bienes que tengo en bienes de uso. ¿Por qué creen ustedes? Acá nosotros lo hicimos para que quede un poco más claro, pero ¿por qué yo podría poner las amortizaciones, esa cuenta de resultado negativo, las dos juntas? No así las acumuladas. Porque yo antes tenía 13.000 como amortizaciones y amortización acumulada rodados 10, amortización acumulada inmuebles 3. ¿Por qué puede ser? ¿Qué se les ocurre? Yo pienso que las acumuladas las separás para Sí. después poder facilitar el cálculo del valor residual, pero las amortizaciones, como son resultados negativos, directamente los pasás como gastos en una sola cuenta y es lo mismo. Exacto, excelente, ¿sí? Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Es por una cuestión de exposición y para calcular el valor residual. Las acumuladas no las puedo juntar porque cuando hago la exposición en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Las pongo debajo de el bien de uso de ese activo que están regularizando. Ahora después, cuando voy al estado de resultados, llevo todo amortizaciones. Es resultado negativo, ¿sí? Es un gasto, independientemente de a cuál corresponde, ¿sí? Bien, entonces, ahí terminamos con todos los ajustes. Ya habíamos traído, ¿no? Los saldos que nos daba el enunciado, proveedores, caja, mercaderías. Y creo que habíamos llegado, a ver, ¿cuál es la última cuenta que tienen acá? Previsión para incobrables, IVA a pagar. No sé si las trae en orden a esta resolución o las trae tal cual están en el enunciado. Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, ¿cómo sigue este paso a paso para el armado de esta planilla de prebalance? ¿Cómo seguirá? Primero lo que tengo que hacer, una vez que traje los saldos del enunciado a las primeras dos columnas, realizo los ajustes. Una vez que realizo los ajustes, ¿qué es lo que hago? Agrego las cuentas que utilicé para los ajustes, pero que no tenía en el listado. Con lo cual acá, ¿qué es lo que voy a agregar? Agrego el CMB, agrego los ingresos brutos a pagar y agrego las amortizaciones, ¿sí? Y el IVA a pagar, no sé si ya lo tenía el IVA a pagar o no. Sí, lo tenía. Profe, puede ser que se haya trabado la presentación y no vemos lo que está haciendo en el archivo.
A ver, igual no estoy haciendo nada en el archivo, solamente estoy como subiendo y bajando la resolución. Claro, no, es que tampoco lo estamos viendo por eso. ¿No ven ustedes la resolución del ejercicio? Sí, pero como que no se mueve. Ah, ok. Bueno, a ver. Ahora estoy en... A ver, lo que voy a intentar hacer es disminuir un poco, así no tengo que estar subiendo y bajando. Lo que pasa es que lo van a ver muy chiquito. Bien. Bueno, dijimos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Traigo las cuentas que utilicé en los ajustes, ¿sí? Obviamente con su correspondiente débito o crédito. ¿Qué cuentas traigo? Traigo CMB, traigo ingresos brutos, traigo las cuentas que utilicé en los ajustes y que no tenía en el listado original. Una vez que traigo esas cuentas y les asigno los saldos correspondientes, ¿dónde voy a asignar esos saldos de las cuentas que traje? Si las traje de ajustes, ¿dónde voy a asignar esos saldos? En la parte de ajustes. En la parte de ajuste, exactamente. Disculpa, igual se sigue quedando trabado, quedó en el mismo lugar donde había dicho la otra chica. A ver, bueno, voy a hacer una cosa, lo voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir a ver si de esta manera se puede ver un poco mejor. ¿Ahí todos se están viendo? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Entonces dijimos, traigo las cuentas que utilicé en ajustes que no tenía en el listado anterior. Obviamente con sus correspondientes saldos, ¿sí? ¿A qué dos columnas? A las columnas de ajustes. Entonces, fíjense, ¿qué traigo yo? ¿Cuál fue el primer ajuste que hice? Mercaderías a compras. Entonces le traigo este saldo de ajustes de 930, primero a mercaderías, voy a la cuenta compras, lo asigno en el saldo acreedor de compras. Estas operaciones las realizo en las columnas 3 y 4, las columnas de ajustes, ¿sí? Traigo todos los ajustes que hice. Mercaderías a compras, CMB a mercaderías. CMB es una cuenta que tuve que agregar porque no la tenía. Fíjense, cuando yo registro el CMB de 752.000 pesos, ¿contra qué? Bueno, contra mercaderías. Y fíjense que en el saldo ajustado de mercaderías, que es obviamente, yo tenía un deudor de 67, le sumé los 930, ¿sí? Y le resto estos 752 del saldo acreedor, ¿qué me queda? Un saldo ajustado, deudor, de 245.000. ¿Qué es en definitiva? ¿Qué son esos 245.000? La existencia La final. existencia final. La existencia final, ¿sí? Entonces ahí ustedes también tienen como una forma de chequear que hayan trasladado bien los saldos, ¿sí? Y que el saldo ajustado, si el enunciado a ustedes les dice, la existencia final es de tal importe, para que determinen el CMB, el saldo ajustado de mercaderías les tiene que quedar iguales a esa existencia final, ¿sí? Bien, fíjense, después tengo rodados. Bueno, obviamente proveedores no tuvo ajustes, caja no tuvo ajustes. Supongamos que en el enunciado ustedes tuvieran, se detectó al cierre un faltante de caja de 200 pesos. ¿Qué ajuste harían? Faltante de caja a ¿Sí? caja. Bien, faltante de caja por 200 pesos a caja. Bien, faltante de caja, ¿qué tipo de cuenta es?
Resultado negativo. de resultado negativo. Con lo cual la tendría que agregar, ¿no? Al final del listado, faltante de caja, y ese saldo, obviamente primero va a estar en ajustes, saldos ajustados, y después lo voy a mandar directamente a resultado negativo. Y voy a disminuir la caja por 200. Con lo cual, si yo hubiera hecho ese ajuste, ¿sí? Tendría acá en el haber 200 pesos, y el saldo ajustado, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el saldo ajustado? Si yo acá pusiera... 3.600. Exactamente, yo acá tendría un saldo ajustado deudor de 3.600 pesos, ¿sí? Como un ejemplo. Bien, mercaderías, ya lo vimos. Rodados, recuerden que rodados, inmuebles, todo, muebles y útiles, todos los bienes de uso en su cuenta de activo, ¿sí? Van a su valor de origen, ¿sí? Bien, entonces, rodados, 50, saldo deudor, no tiene ajustes, saldos ajustados, 50 deudor, y obviamente de ahí se va directo al activo. Bien, ingresos brutos. Dijimos que tenía de saldo 24 ingresos brutos, ¿sí? Saldo deudor. ¿Por qué ingresos brutos tiene saldo deudor 24.000? ¿Qué tipo de cuenta es ingresos brutos? De resultado negativo. De resultado negativo. Bien, le hicimos un ajuste, le dimos 12.000 más. ¿Por qué le dimos 12.000 más a este resultado negativo? Porque calculamos el 3%, ¿no? Sobre el total de las ventas, que era 1.200.000, y nos daba 36. Dijimos, ya tenemos 24, vamos a ajustar esos 12 que nos faltan. Por eso, obviamente, acá les tiene que quedar en el saldo ajustado deudor 36.000, ¿sí? Esta es otra forma que ustedes tienen de chequear que hayan hecho bien el ajuste. Si por error ustedes hubieran hecho el ajuste al revés, ¿sí? No sé, se me ocurre ingresos brutos a pagar 12.000 a ingresos brutos, porque me confundí en el momento y lo hice al revés. Estos 12.000 me hubieran quedado acá, ¿sí? Con lo cual, cuando voy al saldo ajustado, ¿qué me queda acá? Me hubiera quedado 12. Raro, ¿no? Si me tiene que quedar 36. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Sueldos a pagar, no tuvo modificaciones. El capital social tampoco. La reserva legal. Bueno, obviamente, capital social, reserva legal. ¿Son cuentas de qué? De patrimonio neto. ¿Sí? En eso ya estamos de acuerdo, ¿no? Sueldos a pagar es cuenta de pasivo y proveedores es cuenta de pasivo. Bien, alguien, no sé si de esta comisión o de la otra comisión, me había preguntado que en una de las resoluciones tienen, en vez de las 10 columnas, tienen 11. ¿Por qué? Porque tienen acá dividido entre pasivo y patrimonio neto, ¿sí? Ahora, para el examen, 10 columnas, ¿sí? Y aclaración con esto, pueden llevar impreso, ¿sí? Este cuadro de prebalance de 10 columnas. Por favor, no se olviden la calculadora. Siempre lo digo y siempre pasa que alguien se olvida la calculadora. Otra aclaración, por supuesto que pueden hacerlo en lápiz, pero al momento de entregar el examen, los valores van en virome, ¿sí? ¿Sí? Mínimamente los valores, los totales. Así que tengan más o menos un cálculo de tiempo que al cierre del examen tienen que hacer esos ejercicios en virome. Bien, seguimos con ventas, gastos de administración. Estas, obviamente ustedes ya saben a qué ventas corresponde a resultado negativo, resultado positivo, gastos de administración. Banco Provincia, cuenta corriente. 18.500 saldo acreedor. ¿Qué es esto? Un descubierto.
Exacto. Estoy girando en descubierto, ¿sí? Porque yo sé que el saldo normal y habitual de la cuenta banco, cuenta corriente, es saldo deudor. Ahora, si yo lo tengo expuesto como un saldo acreedor, tengo dos posibilidades acá de cómo se me puede presentar este saldo acreedor. O bien yo tengo un listado de cuentas con saldos que ustedes tienen que asignar si es deudor o acreedor, ¿sí? Y para asignar si es deudor o acreedor, obviamente se van a guiar por lo que ustedes ya saben, saldo normal y habitual de la cuenta. Si yo tengo ese listado, ¿sí? Y encuentro banco cuenta corriente menos 5.000, sé que es un saldo acreedor. Y sabiendo que es un saldo acreedor, y entendiendo que el saldo normal y habitual de la cuenta banco, cuenta corriente, es saldo deudor, digo, esto es que estoy girando en descubierto. Tengo un rojo en el banco. ¿Se entiende esto? Puede estar expuesto de cualquiera de las dos maneras. En un solo listado, expuesto como menos 5.000 pesos, o, como en este caso, el listado de cuentas, directamente con sus dos columnas, deudor y acreedor, y encontrar el saldo de esta cuenta banco, provincia, cuenta corriente en el saldo acreedor. ¿Se entendió este? ¿Sí? Sí, Bien, por eso es que va directamente a la columna de pasivo, ¿no? Es una deuda que yo tengo con el banco. Bien, valores a depositar. Y ahora, aclaración y para que se queden tranquilos. Con respecto a las regularizadoras, nosotros vimos tanto regularizadoras de activo como regularizadoras de pasivo. Y si bien, perdón chicos, pero espero para el viernes estar bien. Y si bien vimos cuál es el mecanismo de las regularizadoras de pasivo, ¿sí? Y demás, para el parcial, las cuentas que vamos a trasladar, o sea, las cuentas que ustedes van a encontrar y que van a tener que asignar en este cuadro de prebalance, van a ser regularizadoras de activo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Puede repetirlo, profe, por favor? Sí. Para el parcial, en el cuadro de prebalance, van a encontrar para asignar, para hacer ajustes y demás, regularizadoras de activo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un ejercicio integral, ¿sí? Nosotros ya vimos, por un lado, cómo funcionan las cuentas regularizadoras de activo y vimos, por otro lado, cómo funcionan las cuentas regularizadoras de pasivo. Pero la verdad es que poner en un solo examen integral cuentas regularizadoras de activo y de pasivo, ¿sí? Confunde bastante dentro de un ejercicio integral. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes entiendan perfectamente cómo funcionan las regularizadoras de activo, cómo se ajustan y cómo se exponen, ¿sí? ¿Entendido eso? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, ¿esto significa que las regularizadoras de pasivo no existen? No, no significa eso. Existen las cuentas regularizadoras de pasivo. Nosotros hicimos ejercicios de cuentas regularizadoras de pasivo, ¿sí? Pero no las vamos a traer a este ejercicio integral. ¿Ok? Bien. Bueno, seguimos entonces. Acá nos encontramos con esta regularizadora de activo, la amortización acumulada de rodados, ¿sí? Obviamente teníamos 30.000, le agregamos 10.000 en el ajuste, ¿sí? Y entonces nos queda, ¿sí? Un saldo acreedor, un saldo ajustado de 40.000. Ahora, ¿cómo lo llevo esto a la columna de activo? Restando en el activo, ¿no? Regularizando el activo. Bien. Ahora, obviamente, con esto que les acabo de decir, no puede haber errores con las regularizadoras de activo, ¿sí? Bien, deudores incobrables. Deudores incobrables, ojo, no se confundan deudores incobrables con previsión para deudores incobrables.
Deudores incobrables es cuenta de resultado negativo, por eso tiene saldo deudor, ¿sí? Fíjense que acá, más allá de la aclaración que hace el enunciado, ¿sí? De la previsión, 2%, nosotros hicimos el cálculo, daba lo mismo, con lo cual no tuvimos que hacer ningún ajuste, ¿sí? Entonces, por eso no tenemos ningún ajuste y directamente el saldo ajustado es 4.300 deudor y directamente se va a resultado negativo. Ahora, si yo hubiera tenido una previsión, como habíamos mencionado antes, por 6.000, pero esta previsión para este ejercicio es de 4.300. ¿Qué ajuste hubieran hecho? Como ven, en este ejercicio estamos viendo todas las variantes, ¿no? ¿Qué ajuste hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho acá? Yo tenía una previsión de 6.000 y el enunciado me dice, la previsión para deudores incobrables es del, creo que era el 2% de las ventas. Quedaba 4.000 de deudores por ventas. Quedaba 4.300. ¿Qué hubieran hecho? Pones la previsión a contra el recupero y después Bien, construís la nueva por el monto que corresponde. bien. Hago la previsión por, en este caso, 6.000. Hago el recupero de la previsión por 6.000 y constituyo la nueva, ¿no? ¿Cómo constituyo la nueva? Deudores incobrables por 4.300, ¿contra qué? Contra la previsión para deudores incobrables, ¿no? Esto es lo que yo tendría que haber hecho si hubiera habido diferencias entre el cálculo de la previsión para el ejercicio y el saldo que yo tenía. Con lo cual, si hubiera tenido ajustes en deudores incobrables. ¿Y qué ajuste hubiera tenido acá en deudores incobrables? Hubiera trasladado estos 4.300, ¿sí? Bien. Hubiera trasladado el ajuste a deudores incobrables, hubiera trasladado el ajuste a la previsión para deudores incobrables, que también tiene saldo, ¿y qué cuenta hubiera tenido que agregar a la lista? Recuperó. El recupero de la previsión. Bien, me voy al final, pongo acá el recupero de la previsión. ¿Dónde pongo el saldo acreedor del recupero de la previsión? En ajustes. En ajustes. El saldo acreedor de ajustes. Después en saldos ajustados. Me quedará también un saldo acreedor. ¿Y a dónde va? ¿A qué resultados va? Positivo. Bien, a resultado positivo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien, seguimos. Inmuebles, obviamente siempre los bienes a su valor de origen. Resultados no asignados, 47.900, ¿sí? Cuenta de patrimonio neto. Compras, ¿cómo tiene que quedar compras? En cero. En cero, ¿sí? Otra de las cosas que tienen que chequear, que no les quede saldo en compras. Lo mismo que el IVA débito fiscal, ¿cómo tiene que quedar? En cero. Bueno, los gastos de comercialización, resultados. Tanto el débito fiscal como el crédito fiscal, los dos tienen que quedar en cero. ¿Y qué me tiene que quedar sí o sí? ¿Un IVA saldo a favor o un IVA a pagar? ¿Sí? ¿Qué me va a quedar como resultante de la liquidación de la posición de IVA?
donde dejo en cero el débito fiscal y dejo en cero el crédito fiscal. Me tiene que quedar un IVA saldo a favor o un IVA saldo a pagar. Si me queda un IVA saldo a favor, ¿a dónde va? ¿Al activo o al pasivo? Al activo. Al activo. Bien, ¿activo corriente o no corriente? ¿Activo corriente o no corriente el IVA saldo a favor? Corriente. Activo corriente. Bien. ¿Qué rubro? Bienes de cambio, ¿no? No. ¿Qué rubro? ¿Qué es el IVA saldo a favor? Crédito. Financiero. Créditos, ¿sí? En el rubro créditos. Créditos fiscales. Bueno, obviamente seguimos con la amortización acumulada de inmuebles, cómo se expone restando en el activo, deudores por ventas, obviamente, cuenta de activo, la previsión para incobrables, ¿sí? Ojo acá, si tienen que hacer recupero de previsión y constituir una nueva, presten atención cómo van trasladando los ajustes y cómo quedan los saldos, ¿sí? Tengan en cuenta que si yo hago recupero y constituyo la nueva y demás, chequeen que la previsión que ustedes traen finalmente a restar al activo sea la que tienen que constituir por el ejercicio, ¿sí? Sí o sí tiene que ser esa, ¿sí? Bien, el IVA a pagar, que tenían 35.000 de saldo, tenían un pasivo ustedes de IVA a pagar, al cual le agregaron, cuando hicieron la liquidación de la posición de IVA, le agregaron 56.700 pesos, con lo cual tienen ahora un pasivo, un IVA a pagar de 91.700. Hasta ahí creo que estamos bien. CMB, ingresos brutos a pagar y amortizaciones. Bien. Ahora, con respecto a ver, bien. Con respecto a esta duda que generaba esto del impuesto a las ganancias. Acá por último, me dice, de corresponder, el impuesto a las ganancias es del 30%. Bien. ¿Qué sabemos nosotros con respecto al impuesto a las ganancias? ¿Sobre qué se aplica? Cuando hicimos nosotros cuentas de pasivo, ¿sí? Hicimos una provisión para impuesto a las ganancias, ¿se acuerdan? Que después terminamos haciendo ajustes por área. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Mientras piensan, denme un minuto. Bien, ¿cómo hacíamos entonces para determinar cuál era el impuesto a las ganancias a pagar o esta provisión para impuesto a las ganancias? ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan? ¿No es sobre el total de los resultados? Bien, lo que hacíamos era, teníamos el estado de resultados, ¿sí? Teníamos una utilidad bruta, luego le asignábamos todos los resultados positivos, que no eran ventas, por supuesto, todos los resultados negativos, que no eran el CMB, y nos daba un resultado, una utilidad neta o lo que llamamos resultado antes de impuestos.
a ese resultado nosotros le aplicábamos una alícuota, ¿no? Que nos determinaba el impuesto a las ganancias. Esa alícuota en este caso nos dice que es del 30%. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros acá? Tendríamos que ver cuál es el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es 199.700 pesos, ¿no? Como diferencia entre el resultado positivo y negativo. ¿Están todos ahí? Sí, sí. Bien, entonces si yo les pidiera al cierre de esto, ¿no? Y como dice agregar impuesto a las ganancias por el 30%. ¿Qué asiento tendrían que hacer ustedes? Primero determinar el 30% del resultado, lo cual les da 59.910. ¿Y qué hacen? Hacen impuesto a las ganancias por 59.910. ¿Contra qué? Contra la provisión para impuesto a las ganancias, ¿no? O impuesto a las ganancias a pagar. Impuesto a las ganancias a pagar. Y este asiento es el asiento de provisión para impuesto a las ganancias. ¿Y qué harían con este ajuste? Tendría que registrar el impuesto a las ganancias, agregarlo, ¿no? Impuesto a las ganancias, como ajuste, como saldo ajustado. Impuesto a las ganancias, ¿dónde iría? Al resultado negativo, ¿sí? ¿Y qué tendría que agregar también? Impuesto a las ganancias a pagar, ¿no? Con su saldo acreedor en ajustes, ¿sí? Con su saldo ajustado a acreedor. ¿Y cómo qué iría? ¿Como cuenta de qué? Pasivo. De pasivo. ¿Sí? Con lo cual ahí, ¿qué obtengo? Obtengo el resultado después de impuestos, que es 139.790. ¿Sí? Entonces, profe, el impuesto a las ganancias se calcula sobre la diferencia entre los resultados positivos y los negativos. Exacto. El impuesto a las ganancias se calcula sobre el resultado del ejercicio, ¿sí? Entonces, Claro. si yo tuviera que hacer esto, primero tengo que hacer todo el cuadro de prebalance, determinar cuál es el resultado del ejercicio, aplicar la alícuota y a partir de ahí hacer el asiento del impuesto a las ganancias y agregar, ¿sí? Impuesto a las ganancias y agregar impuesto a las ganancias a pagar. Ahora, buena noticia para ustedes, esto no lo van a tener en el parcial, ¿sí? Lo que sí pueden tener en el parcial es un ejercicio o una teoría, ¿sí? Simple de provisión para impuesto a las ganancias, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el impuesto a las ganancias determinado en la declaración jurada es mayor o menor que la provisión que se realizó? Cosa que ustedes eso ya lo saben, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta de eso? Que se tiene que utilizar la cuenta área. Bien, entonces utilizo la cuenta área, pueden hacer un ejemplo, si quieren, ¿sí? O puede ser que ya les diga cuál es el ajuste que hay que hacer por área y que ustedes tengan que determinar si es verdadero o falso, ¿sí? Bien, ¿se entiende esto? Pero sí quería mostrarles cómo se hace esto en la práctica, ¿sí? Me parece que sumarles acá el impuesto a las ganancias con tanta cantidad de cuentas es bastante. Ahora, fíjense, les estoy simplificando lo que es regularizadoras de pasivo y el impuesto a las ganancias, con lo cual todo el resto tiene que estar perfecto, ¿sí?
Ahora, después de esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que armar el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Y el estado de situación patrimonial, ¿cómo lo armo? Díganme ustedes, ¿cómo armo el estado de situación patrimonial? Vamos a armar acá el estado de situación patrimonial. ¿O qué? Sí. Se llama estado de situación patrimonial O balance. o balance, ¿qué? General. Balance general. O balance general. Bien, sabemos que de un lado vamos a tener todo el activo y del otro lado vamos a tener el pasivo. Bien, empecemos por el activo. Primero tenemos lo que es activo corriente, ¿no? Rubro, ¿cuál es el primer rubro? Caja y bancos. ¿Cuál es la primera cuenta de caja y bancos que tengo? Caja. Caja. Bien. Caja, ¿por qué importe? 3.800. 3.800. Bien, ¿qué otra cuenta de caja y bancos tengo? Ninguno más. Ninguna más. Muy bien. ¿Por qué? Porque tengo banco, pero esa cuenta banco provincia, ¿dónde va a ir? Al pasivo. Perfecto, al pasivo. ¿Pasivo corriente o no corriente? Corriente. Corriente, perfecto. Bien. ¿Todos van entendiendo lo que estamos haciendo? Estamos armando el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Sí, No tengo profe. más dentro del rubro caja y bancos. ¿Qué rubro sigue? Inversiones, ¿no? ¿Tengo inversiones? Profe, consulta. Sí. ¿Valores a depositar no es rubro caja y bancos también? Sí, sí. No Entonces la vimos. faltarían 5.000 más ahí. Bien. Valores a depositar. Bien. ¿Por 5? Sí, son 5.000. Bien. ¿Qué otra cuenta podría haber tenido en caja y bancos? Deudores. No, A ver. no, me equivoqué. No, no, está bien, está bien. ¿Qué otra cuenta podría haber tenido en caja y bancos? ¿Fondo fijo? ¿Fondo fijo va a caja y bancos? ¿No entra como inversiones? Fondo fijo no, plazo fijo es inversiones. Fondo fijo, ¿se acuerdan alguno de los Sí, primeros a ejercicios? corriente. A caja de bancos. Bien, fondo fijo va a caja y bancos, valores a depositar, caja, moneda extranjera, No. ¿no? ¿No son inversiones? No, No. va a caja y bancos. Bien, vamos con inversiones, a ver qué es lo que sí va a inversiones. Ahora sí, plazo fijo. Va a Profe, inversiones. ¿puede caja, o sea, banco, caja, ahorro también puede ser en activo, caja y banco? Sí, sí, todas las cuentas de banco, ¿no? Banco, caja de ahorro, banco, cuenta corriente en pesos y en moneda extranjera. Todo eso va a caja y bancos. Bien, seguimos. ¿Tenemos alguna cuenta del rubro inversiones? Creo que no, ¿no? No hay cuenta del rubro inversiones. ¿Qué podría haber tenido cuenta del rubro inversiones? Plazo fijo, ¿qué más? Acciones. Títulos, valores. Títulos, valores, acciones, bonos, letras, ¿sí? Bien. Algo como para que quede claro y que no confunda. Acciones, ¿sí? La cuenta acciones.
es de inversiones, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Yo tengo acciones, soy tenedor de acciones. ¿Sí? Si yo me encuentro con la cuenta accionistas, con un saldo deudor, ¿qué es? Pensemos. Y no se suman, no invierten nuevos accionistas no es una compra nueva de acciones. Sí, bien, aportan bien. capital. Bien, ¿qué tengo entonces? Tengo ahí un activo, ¿no? Tengo un derecho a cobrarles a los accionistas si me encuentro con un saldo deudor. Sí. Bien, bien. Es importante, ¿se entendió esta diferencia entre accionistas y acciones? Bien. Bueno, seguimos, no tenemos nada en inversiones. ¿Qué rubro sigue? Créditos. Cuenta principal de créditos, ahora sí. Deudores incobrables. ¿Deudores incobrables? Ah, no, perdón. Deudores por ventas. Por ventas. ¿Sí? Deudores incobrables, ¿cuenta de qué es? Resultado negativo. De resultado negativo. Bien. Bueno, entonces ahí en créditos vamos a buscar qué cuentas de créditos tenemos. Bueno, tenemos deudores por ventas. ¿Qué otra cuenta podríamos haber tenido? Por ejemplo, documentos a cobrar, ¿no? Ahí en el rubro créditos. Bien, deudores por ventas, ¿por cuánto está? Acá. Por 2.15. Ustedes vayan diciéndome si nos falta alguna, ¿no? Ya pusimos caja. ¿Qué más? Ya pusimos valores a depositar. Profe, yo tengo una Sí. duda. Sí. Cuando vos armás el cuadro de estado de situación patrimonial, Sí. en este caso de rubro créditos por ventas, ¿vos la previsión la tenés que restar al total Sí. de Exactamente. deudores? Exactamente. Ah, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué hacemos acá? Previsión para deudores incobrables, que lo tenía en 4.300, ¿y cómo lo llevo? Restando. ¿Qué es lo que quiero exponer de acá? La realidad de mis créditos, o sea, la realidad que tengo a cobrar de mis deudores por ventas, que no es 2.15, es 2.15 menos 4.300, porque tengo una previsión por incobrabilidad. ¿Se entiende ahora quizás ahí un poco más claro cómo juega la previsión? Bien, seguimos. ¿Qué sigue? ¿Qué rubro sigue? Bienes de cambio. ¿Qué puedo tener en bienes de cambio? Mercaderías. Mercaderías, ¿no? Como cuenta principal, pero además de mercaderías, ¿qué puedo tener? Materia prima. Materia prima, ¿qué más? Productos terminados. Productos terminados, productos en proceso, ¿sí? Todo eso va a estar ahí en bienes de cambio, productos de reventa. Bien, a ver, ¿tengo algo más? No, ¿no? Bien, llegué ahí. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Activo qué? No corriente. No corriente. Bien, y dentro de activo no corriente voy a tener ¿qué cosa? Los bienes de uso. ¿Qué tengo de bienes de uso? Tengo rodados por 50.000 y acá va la regularizadora, la amortización acumulada de rodados, ¿que en cuánto está? En 40.000. ¿Y qué otra cosa tengo? Inmuebles. Por 150.000. ¿Y qué va acá? Amortización acumulada de inmuebles. ¿En cuánto está la amortización acumulada de inmuebles? 33.000.
¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos van entendiendo? Sí, profe, lo único que me quedó una duda es por qué daba 30.000 la amortización acumulada de rodados. 30.000, la amortización acumulada de rodados es 40. Eso, 40. 40, porque vos tenías de saldo, que te da el enunciado 30. Hiciste un ajuste haciendo la registración de la amortización del ejercicio por 10.000. Con lo cual le sumaste 10.000 a esa acumulada. ¿Te acordás? Mirá, tenés acá. Hiciste el asiento de las amortizaciones. ¿Y qué hiciste? Amortización rodados por 10.000 a amortización acumulada rodados por 10.000. Entonces llevas este ajuste a la amortización acumulada de rodados y acá tenés los 30 más los 10, te queda de saldo 40. ¿Cómo se expone? Restando en el activo. Profe, para recordar, esa amortización era por 5 años, ¿no? Sí. Listo. Siempre, Gracias. en caso de que la amortización, que el criterio de amortización sea otro, no sé, sea en kilómetros, por ejemplo, el enunciado se los va a decir. Si el enunciado no les dice nada, la amortización del rodado, de inmuebles, de todo, ¿sí? Es según resolución. Y siempre la amortización de rodado por resoluciones técnicas es de 5 años lineal, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más, ¿no? Dentro de lo que es el activo no corriente, ¿qué podríamos tener? Además, por último, Bienes intangibles. bienes intangibles. Y dentro de bienes intangibles, ¿qué podríamos tener? Marcas y patentes. Marcas y patentes, por ejemplo, ¿no? Bien. Bien, entonces ahí ya nosotros podríamos determinar el total del activo. Que si trasladamos bien los saldos, 591.500, ¿sí? Nos tiene que dar, por supuesto, el mismo valor que hicimos en la planilla de prebalance. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Vamos con las cuentas de pasivo? ¿Qué tenemos de cuentas de pasivo? Tenemos sueldos a pagar. ¿Qué más? Tenemos la deuda del Banco Provincia. ¿Qué más? Iba a pagar. IVA a pagar, ¿sí? Traslado todos esos saldos. ¿Qué más? Tengo ingresos brutos a pagar también, ¿sí? Llevo todos esos saldos de las cuentas de pasivo al pasivo corriente en este caso, porque no tengo ninguna que sea pasivo no corriente. ¿Qué podría ser pasivo no corriente? Préstamos a largo plazo. Claro, préstamos a largo plazo, podría tener, no sé, préstamos hipotecarios, acreedores prendarios, ¿sí? Recuerden que eso siempre, si yo tengo, no sé, acreedores prendarios, por ejemplo, en 50.000, y el ejercicio les dice, de acreedores prendarios son, no sé, lo voy a hacer bien, claro, como para el ejemplo, de acreedores prendarios que es 50.000, son 50 cuotas de 1.000 pesos. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Poner en el activo, en el pasivo corriente 12.000, que son los próximos 12 meses. ¿Sí? Y en el pasivo no corriente, ¿Una regularizadora del pasivo puede ser? no, directamente en el pasivo no corriente, ¿qué tendría que poner? Ah.
pongo 12 en el pasivo corriente. Y pongo 38.000. 38 en el pasivo no corriente, ¿sí? Porque es el pasivo a más largo plazo, ¿sí? Bueno, traslado entonces todas las cuentas de pasivo y por último traslado las cuentas de patrimonio neto, que tengo capital social, reserva legal, resultados no asignados. ¿Y qué le voy a sumar ahí al patrimonio neto? Sumar o restar, ¿no? Según lo haya determinado para que este estado de situación patrimonial cierre. ¿Qué le tengo que agregar ahí? ¿El resultado del ejercicio? El resultado del ejercicio de 199.700 pesos. ¿Sí? Si todo este cuadro de prebalance está bien hecho, no hay motivo por el cual el estado de situación patrimonial no cierre o el estado de resultados. Fíjense que acá el estado de resultados les quedaría como muy sencillo, ¿no? El estado de resultados. ¿Cómo armarían el estado de resultados? Capital social, perdón. Estado de resultados vamos a armar ahora. ¿Qué hacemos? Ventas menos el CMB, ¿no? Sí. Bien, de ventas tengo 1.200.000. De CMB, ¿cuánto tengo? Lo había calculado por acá. 752. ¿Cuál es la utilidad bruta? 448. Bien. ¿Qué más? Vamos con los resultados positivos. ¿Qué otro resultado positivo tengo? Ninguno. ¿Qué podría haber tenido acá de resultado positivo? ¿Qué podría haber tenido? Recupero previsión. Bien, el recupero de la previsión. Vamos con los resultados negativos. ¿Qué tengo de resultados negativos? Ingresos brutos. No los voy a poner en orden, ¿eh? Ingresos brutos, sino en orden de aparición de ahí. 36. ¿Qué más? ¿Qué más tengo de resultados negativos? Gastos de administración. ¿Qué más? Deudores incobrables. ¿Qué más? Gastos de comercialización. ¿Qué más? El CMB ya lo puse. Y las amortizaciones. Entonces, yo tengo que la utilidad bruta menos, no tengo resultados positivos, salvo las ventas, que ya las asigné, menos todos los gastos, me tiene que dar ¿qué cosa? El resultado del ejercicio. 199.700. ¿Sí? Y si el enunciado a mí me dice, ingresos brutos, deudores incobrables y amortizaciones corresponden a gastos de administración. ¿Qué hago? Los pongo en este paquete, ¿no? Tengo 85.000 de gastos de administración. Y me dice el enunciado, ingresos brutos, deudores incobrables y amortizaciones corresponde a gastos de administración. ¿Qué hago? Pongo directamente en gastos de administración los 138.300. Y me queda así expuesto el cuadro. ¿Se entendió lo que hice? ¿Sí?
Consulta, profe. Sí. Respecto al IVA, acá no aparece igual, pero si tuviéramos un saldo de IVA, ¿no? ¿No afecta en el estado de resultados? Si tuviéramos un IVA a pagar. No, en el estado de resultados no. Si vos tenés IVA a pagar, como en este caso, ¿dónde lo vas a llevar? Lo vas a llevar al estado de situación patrimonial, al pasivo corriente. Sí. En el estado de resultados no te va a figurar un IVA a pagar o un IVA saldo a favor. Sí, si tuvieras la cuenta IVA solita, como tuviste acá, ingresos brutos solo. Dale, ok. Quizás era esa tu pregunta. Sí, era la pregunta esa. Joya. Bien. ¿Se entendió lo que hicimos en este ejercicio? Eso es básicamente... Sí, profe, Sí. pregunta, ¿podemos llevar nosotros cuadros de los estados patrimoniales y de resultados? Igual que el balance, por ejemplo. A ver, lo que pueden llevar impreso es la planilla de prebalance de 10 columnas, ¿sí? Y pueden llevar también impreso el cuadro, o sea, el esqueleto, no sé si se entiende, el cuadro de estado de situación patrimonial y estado de resultados, ¿sí? Lo que no pueden tener esos cuadros es ya impreso los rubros, las cuentas, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, ok. Bien. ¿Y por qué no? Porque es más lo que los confunde que los favorece. Pues si ustedes ya se llevan un estado de situación patrimonial impreso, con todos los rubros y todas las cuentas posibles, ¿sí? Obviamente no van a tener todas esas cuentas en el examen. Entonces tienen que estar tachando, eso les queda desprolijo, los confunde, ¿sí? Entonces sí pueden llevar el esqueleto, por supuesto. Genial, gracias. Sí, yo tengo uno que es solo con los rubros, no con las cuentas, pero bueno. Bueno, con hasta los rubros negociamos. Dale, gracias, profe. Hasta los rubros negociamos. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo me preparo para el examen? ¿Sí? Ejercicio 43, que es el que acabamos de ver, con todas las variantes que vimos. Recupero la previsión, no recupero la previsión, tengo un faltante de caja, esto, lo otro. ¿Se entendió, no? Sí, profe. Bien. En los otros ejercicios tienen también otras variantes de ajustes. Entonces, como les dije el otro día en la clase, presten atención cómo trasladan los saldos. Vayan chequeando los saldos a medida que van avanzando, ¿sí? Temas regularizadoras, solamente regularizadoras de activo, pero a la perfección. ¿Qué más? Bueno, ya lo que pueden llevar impreso, no se olviden la calculadora. Bueno, y presten atención, obviamente, yo sé que quizás es una pavada lo que les voy a decir, pero presten atención bien a los enunciados, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el enunciado? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Si me dice el enunciado, no se realizaron las amortizaciones del ejercicio, bueno, primero me fijo, ¿qué me tengo que fijar? ¿Cuál sería la amortización que corresponde? ¿Cuál es la amortización acumulada? Porque por ahí no corresponde amortización, ¿sí? Profe, Sí. disculpa, ¿puede llegar a entrar algún otro tipo de ajustes? ¿Cómo qué? No sé, porque los ajustes que hay son generalmente del primer parcial, digamos. Sí. ¿Algún otro ajuste, no sé, un plazo fijo, ponele algo así? O sea, diferente, digo. Ah, vos decís que les haga hacerse un devengamiento de intereses. Claro, por ejemplo, ¿no? No. No. ¿Qué más? A ver, lo que sí pueden llegar a tener, ¿vieron lo que vimos el otro día de patrimonio neto? ¿Qué es lo que sucede cuando se hace la asamblea, se distribuye? ¿Sí? Pero no dentro de este ejercicio integral,
quizás aparte, bueno, una distribución de resultados no asignados, cómo se registra. Eso no sé, lo estoy viendo todavía. Si no, todo lo que es pasivo y patrimonio neto, por supuesto, va a teoría. Buenísimo, ¿Sí? profe. Bueno, bien. Con respecto a la teoría, ¿sí? A ver, como les dije recién, es todo lo que es pasivo y patrimonio neto. Dentro de todo lo que es pasivo, bueno, por supuesto que es un pasivo, los rubros del pasivo, las cuentas que componen los rubros del pasivo. ¿Se acuerdan de eso que vimos de los grupos de pasivos, ¿no? Las deudas comerciales, deudas fiscales, deudas financieras. ¿Cómo se registran los pasivos al ingreso, cuál es el criterio de medición y de evaluación de los pasivos cuando ingresan? ¿Qué pasa con los componentes financieros de los pasivos? ¿Sí? Recuerden que siempre se desagregan. Obviamente la parte de teoría de provisión para impuesto a las ganancias, ¿sí? ¿Qué sucede cuando la declaración jurada da mayor o menor que la provisión realizada? ¿Cómo se ajusta? ¿Qué cuenta se utiliza? ¿Qué más? Seguimos, cuando vimos patrimonio neto, ¿sí? Patrimonio neto, bueno, ¿qué cuentas constituyen el patrimonio neto? Y ahí tienen teoría bastante, ¿no? Tienen el capital, los resultados no asignados, todo lo que tiene que ver con teoría de reserva legal, estatutaria, facultativa, ¿sí? Ahí seguramente algo de qué sucede en la Asamblea General Ordinaria, quizás algún ejemplo de distribución de esos resultados no asignados. Todo eso, teoría, indemnizaciones, ¿sí? Y para la práctica, ejercicio 43. Profe, Sí. yo resumiendo lo del patrimonio neto, encontré una parte que dice reducción del capital, que puede ser voluntaria, obligatoria, y medio que no sé si lo tomás porque no tengo el recuerdo de haberlo visto así en la clase. A ver, con respecto a reducción de capital, a ver, eso obviamente ustedes lo tienen como parte de la teoría. Nosotros de alguna manera eso de reducción de capital lo vimos cuando la empresa emite acciones por debajo de su valor nominal. ¿Se acuerdan que era un descuento de emisión? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Sí, Bueno, bien. Pero habíamos dicho que siempre cuando hay emisión de acciones, ¿sí? Hay necesariamente aumento de capital, ¿sí? No importa si es por encima, si es con prima o si es con descuento. Ahora, lo que tiene que ver con reducción de capital es algo que ustedes tienen que tener para la teoría. ¿Y esto por qué? Porque ustedes tienen que tener toda la teoría, por si alguno va a final, también tienen que tener en cuenta que también puede haber reducción de capital. ¿Qué es lo importante de reducción de capital? ¿Cuáles son los requisitos o las limitaciones para lo que es reducción de capital? En este parcial no entra. Bien. Bien. ¿Algo más? Recuerden que ahora el viernes parcial y después tienen el otro viernes el recuperatorio, ¿sí? Con lo cual, yo voy a tratar de las notas que las tengan para el lunes, ¿sí? Así saben quiénes tienen que recuperar y quiénes no. Para aquellos que tengan que recuperar, bueno, se presentan el viernes a recuperar el segundo. Para aquellos que saben que tienen que recuperar el primero, bueno, no hace falta que se los recuerde. Bien, entonces el otro viernes se recupera primero o segundo parcial. Y después de ese viernes de recuperatorio, que ya les digo la fecha, que es el viernes 13 de recuperatorio, nosotros vamos a tener el martes 17, ¿sí? Donde yo ya voy a hacer lo que es el cierre de notas, ¿sí? Y el cierre de notas, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ese
martes 17 van a tener ustedes ya disponible la nota final de cada uno, ¿sí? De cada uno y cada una de ustedes, ¿sí? Lo van a tener disponible ahí en el campus. Estas notas se pasan a actas el martes 24, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda o consulta? ¿Saben? Con respecto a algo importante. ¿Se acuerdan que al principio de la cursada yo les dije, yo doy la posibilidad de recuperar para promocionar? Bien, si alguno o alguna va a hacer uso de la opción de recuperar para promocionar, me lo hace saber, ¿sí? Y se presenta el día del recuperatorio, ese viernes 13, para recuperar primer parcial o segundo parcial para promocionar, ¿sí? Recuerden que para recuperar, para promocionar, voy bien preparado, bien preparada, y lógicamente puedo levantar la nota y promocionar la materia. Obviamente para promocionar tengo que tener de promedio 7, no menos de 6 en cada uno de los parciales. Obviamente donde vemos ahí, por supuesto, en momento de ver la posibilidad de promoción o no, o qué es lo que me falta, lo que siempre les mencioné, este tema de construcción de nota de cada uno y de cada una de ustedes. Parcialito, participación en clase y demás. Ahora, obviamente, si tengo un 2, no voy a llegar con el parcialito a un 4. Eso se entiende. Bien, ¿alguna duda? ¿Consulta? Consulta, en el estado de resultados, ¿hay que ponerlo de manera ordenada o no hace falta el orden, tipo a gastos administrativos, otros gastos, etcétera? No. Perfecto. Sí, obviamente tienen que estar todos los gastos debajo de la utilidad bruta, ¿no? O sea, Claro. sí, eso sí. Bien. Perfecto. Yo prefiero que tengan claro el concepto y entender que si el enunciado me dice, no sé, amortizaciones, va a gastos de administración, ¿sí? Que puedan hacer esa composición de los gastos. No que estudien de memoria el orden, no sirve estudiar de memoria para esas cuestiones de exposición. Profe, en la práctica va a haber el prebalance, el estado de resultados, de situación patrimonial y también el libro diario. El libro diario de ajustes, nada más. De ajuste nomás, ok. Solamente. Ya pueden llevar impreso el libro diario para hacer los ajustes. Bueno, obviamente ya en esta instancia de segundo parcial, ¿sí? Todo lo que es registración contable, prolija, completa, ¿sí? Ordenada cronológicamente, los asientos como corresponde, con sus 5 elementos básicos y obligatorios, ¿sí? Es importante ya en este segundo parcial que tienen toda esta práctica integral, tener un orden, tener una prolijidad. Obviamente que los números se entiendan, si no es imposible. Todo lo que tiene que ver con cálculos auxiliares que hagan, como les dije también para el primer parcial, adjunten la hoja de cálculos auxiliares, si es una hoja que está medianamente prolija, ¿no? Porque bueno, quizás yo puedo ahí ver, no, bueno, el error estuvo en trasladar, le dio 2000 en el cálculo y puso en la columna 200 y sí, no iba a dar. ¿Sí? Esas cuestiones. Eso es lo que tiene que ver con la práctica, lo que tiene que ver con la teoría, ¿sí? La teoría puede ser múltiple choice, a desarrollar, verdadero o falso. Preparen la teoría también, no se olviden de la teoría, porque recuerden que para aprobar tienen que aprobar teoría y práctica, ¿sí? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Cuando vos cuando estableces la reserva estatutaria, ¿no? Sí. ¿Qué tomas de base de cálculo? ¿El resultado del ejercicio o el total de los resultados no asignados? No, para la reserva estatutaria no hay base de cálculo, ¿sí? No es como la reserva legal, que uno dice, bueno, la reserva legal es el 5% del resultado del ejercicio con un 20% de tope en el capital. La reserva estatutaria, ¿dónde dice? En el estatuto
Dice, se destinará un 2% y ahí es donde se menciona. Se destinará al cierre del ejercicio, se destinará un 2% del resultado del ejercicio a reserva estatutaria. ¿Sí? Pero eso Entonces, va a ser siempre o se especifica en el ejercicio mismo. se especifica en el ejercicio. En el ejercicio va a decir, a reserva estatutaria, 2% del resultado del ejercicio. Listo. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. ¿Qué más? Profe, Sí. ¿la cuenta alquileres negativos a devengar es un activo? Bueno, la cuenta alquileres negativos a devengar, tengan en cuenta que es una cuenta regularizadora, ¿sí? ¿Y regularizadora de qué? De pasivo. Así que despreocúpense de las regularizadoras de pasivo. ¿Sí? Profe, consulta, en el ejercicio 40, ¿cómo se determina el capital? A ver, No. vamos al ejercicio 40. Bien, ¿qué es el primero? Bien, lo que les dice es trasladar todos los saldos. Creo que el ejercicio 40 no les da en deudor y acreedor, sino que les da el listado. Bien, les da el listado de los saldos, ustedes asignan, esto fue lo que hicimos el otro día en la clase, saldo deudor o saldo acreedor, y una vez que determino todos los saldos deudor o acreedor, yo sé que el capital es una cuenta de patrimonio neto. Como cuenta de patrimonio neto, tiene saldo deudor o acreedor. 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 Entonces, esa diferencia que yo encuentro entre la columna de saldos deudores y saldos acreedores es el capital. El capital lo calculo por diferencia entre saldo deudor y entre total de saldo deudor y total de saldo acreedor. Mirá, vamos a hacer así. A ver, si me permite esto. No, se tildó acá. A ver. ¿Están viendo todos y todas ahí el ejercicio 40? Sí. Bien. Entonces, ¿qué hice? Lo primero que hice fue asignar saldo deudor y saldo acreedor, ¿no? Llegué acá, hice reserva legal, ¿sí? Llegué al capital. El capital no lo tengo. Me dice, determine el capital. Perfecto. ¿Qué hago? Hago la suma ¿de qué? De la columna de saldos deudores. Y hago la suma de la columna de saldos acreedores. ¿Y cuál es la diferencia que tengo? 61.150. Obviamente, si estoy hablando del capital, estoy hablando de un saldo acreedor de 61.150. Así determino el capital. ¿Por qué no tomo en consideración las cuentas que agregué? Porque no tenían un saldo inicial. No te da un saldo Exactamente. inicial. Exactamente, porque no tenían saldo inicial, porque son cuentas que las agregué cuando hice los ajustes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Tengo una duda, profe. Sí. Justo en el ejercicio 40, intereses positivos a devengar es reguladora del activo.
Sí. Pero aparece en el pasivo, eso no entendí. A ver, intereses positivos a devengar. Mira, la forma correcta de exponerla, fíjate, hagan, a ver, les voy a compartir acá. Fíjense, yo les puse en el ejercicio 40 esta forma de exposición de intereses positivos a devengar, ¿sí? Bien, intereses positivos a devengar, tenía un saldo acreedor de 300, el enunciado me decía que se habían devengado 100, me queda un saldo ajustado de 200, ¿y cómo lo expongo? Restando en el activo. No sé quién me estaba preguntando, no llegué a ver el apellido, pero chequé en esto que exponiéndola. Yo, profe. Sí, exponiéndola, mira acá, como se expone, ¿no? Restando en el activo, el resultado no te cambia, ¿eh? El resultado se mantiene. Ok. ¿Sí? Es la forma correcta de exponerlo. ¿Qué es lo que pasa? A veces, para no estar sumando y restando directamente, como sabemos que es lo mismo restar en el activo o sumar en el pasivo, ¿sí? Y el resultado no te va a cambiar, pero la forma correcta es restando en el activo. Buenísimo, gracias, profe. No, de nada. Bien. ¿Qué más? Bueno, para el viernes voy a estar muchísimo mejor de la gripe, espero. Y si no, igual el examen, no sé, el examen está, ¿eh? El examen va. Yo voy a estar mejor y si no, iré a alguna otra profe o algo, pero no es que se va a posponer el examen ni nada. Bien. ¿No hay más dudas? Bueno, a estudiar entonces, ¿sí? Nos vemos el viernes. Nos vemos 8:30. Comenzamos a más tardar 8:40, como tarde, 8:40. No se olviden todas las hojas que necesiten llevar y la calculadora, ¿sí? Bien, nos vemos el viernes. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe, que te mejores. Gracias. Chao, profe.